vamos a hablar acerca de arrepentimiento. Arrepentimiento, ¿qué significa en verdad? Creo con todo mi corazón que es una de las palabras más mal empleadas entre los cristianos. De hecho, creo que no deberíamos llamar al arrepentimiento como algunos lo hacen, sino predicar de forma tal que produzca arrepentimiento. Pero Abel, ¿cómo tú vas a decir eso? Si así lo hicieron Juan el Bautista e incluso Jesús. Pedro también el día de Pentecostés. Bueno, te diré que ellos le estaban hablando a Israel y el día de Pentecostés fue algo especial, pero déjame desarrollar el tema. A nosotros nos fue encomendado predicar el Evangelio y el Evangelio es la buena noticia que produce arrepentimiento. Así que tenemos que predicar de forma tal, y es lo que creo con todo mi corazón, que esa palabra que estamos enseñando, que estamos predicando, produzca un arrepentimiento, porque es una obra del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿las personas se pueden arrepentir? Claro que sí. Un hombre se puede arrepentir de haber maltratado a su esposa, de haber maltratado a sus hijos. Le pide perdón, se arrepiente, les dice, me arrepiento, te pido perdón. Usa sus palabras, quizás no lo vuelva a hacer. Hay personas que se arrepienten de haber tomado algunas decisiones en su vida y lo confiesan con su boca. Otros no, otros solamente lo creen en su corazón y lo piensan, wow, me equivoqué, me arrepiento de haber tomado esa decisión. Estos ejemplos que te acabo de poner son en la vida natural, en la vida real. Palabras, acciones. Y está bien. Permita Dios que haya más arrepentimiento en la vida de las personas cada vez que toman decisiones incorrectas, cada vez que hacen algo incorrecto. Permita Dios que las personas puedan arrepentirse de todo el mal que están haciendo. Permita Dios y que dejen de hacerlo. Pero en lo que respecta a Dios y a su Evangelio, tenemos que ser lo más exacto posible según a lo que escrito está. Por eso, arrepentimiento del que te quiero hablar hoy no tiene nada que ver con esos ejemplos que te he estado poniendo. Arrepentimiento según el Evangelio es otra cosa y de eso te quiero hablar hoy. Escúchame bien, hay un arrepentimiento en lo natural y el hombre tiene la capacidad para hacerlo, pero el arrepentimiento del cual nosotros te hablamos tiene que ver con el Evangelio, tiene que ver con Dios, tiene que ver con nuestras vidas. Y va más allá de ese arrepentimiento y esos ejemplos que te usé. De ese arrepentimiento es el que te quiero hablar hoy en el día de hoy. Porque ese arrepentimiento fue lo que ocurrió allí cuando Pedro fue a predicar a casa de Cornelio. ¿Sí? Pedro estaba allí descansando, tomando una siesta, cuando el Señor le habló. Luego tocan la puerta y le dicen, hemos venido a buscarte. Cornelio nos ha enviado que te busquemos, porque es necesario que vayas a compartir la palabra. Pedro llega a casa de Cornelio, le predica la palabra. No ha terminado de predicar, no ha terminado de comprender, de explicar todo aquello que aconteció cuando Jesús fue a la cruz. No ha terminado de hacer el resumen, no ha terminado. Lo describe la Biblia. Y mientras está predicando aún, el Espíritu Santo es derramado sobre esas personas. Y comienzan a alabar a Jesucristo. Cuando Pedro regresa a Jerusalén, los apóstoles que estaban allí con él, los discípulos, celosos, airados, enojados, lo confrontan. Tú has ido a casa de los gentiles, nosotros nada más tenemos que ver con el pueblo de Israel, nosotros nada más tenemos que hablarle al pueblo de Israel. Ellos no habían transicionado su forma de pensar, ellos no habían entendido muchas cosas que Jesús le había hablado en ese momento. Pedro les explica lo acontecido
Les cuenta de la experiencia que tuvo con Dios, de cómo Jesús le habla. Y cómo llega a casa de Cornelio. Y cómo estos, una vez que reciben el Espíritu Santo, comenzaron a alabar a Jesucristo. Y allí en Hechos 11:18, en Hechos 11:18 queda plasmado que los apóstoles y discípulos declararon estas palabras: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¡Wow! Quedaron sorprendidos porque ellos pensaban que el pastel, que el regalo, que la fiesta era para ellos solos. ¿Cuán equivocados estaban? ¿Cuán equivocados estaban? Ellos, por supuesto, transicionaron. Ellos entendieron que no era para solo ellos. Ellos entendieron que era para todo el mundo, pero ellos en ese momento no habían entendido. Pero se asombraron y declararon estas palabras: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Está en su Biblia y está en la mía. Ha dado Dios arrepentimiento. O un mensaje que provoca arrepentimiento, y Dios es quien lo concede. De eso quiero hablarte. Alabado sea Dios, porque es un mensaje que provoca arrepentimiento y es Dios quien lo concede. Así de sencillo. Alabanzas a su nombre. Cada vez que se predica la gracia y la verdad de Dios, eso es lo que provoca un arrepentimiento. O sea, la mente cambia. La mente va cambiando y se va alineando a la verdad de Dios cuando predicamos el Evangelio. La mente de aquel que escucha va siendo transformada, va siendo renovada, va siendo cambiada, se va alineando con la verdad de Dios. Muchos entienden el término arrepentimiento como volverse del pecado. Y eso es una acción, eso es una obra. Y no es por obra para que nadie se gloríe. Y esa no es la definición bíblica del arrepentimiento en el nuevo pacto. No. Y creo que por no entender realmente lo que significa, es que algunos cuando predican le dicen a los que los escuchan: arrepiéntete, arrepiéntete. Hay algunos que cuando predican les dicen a los que los escuchan: tienen que arrepentirte. Creo que hay muchos sinceramente equivocados. Ellos ponen énfasis en el mensaje de Pedro allí el día de Pentecostés. ¿Y qué debemos hacer, varones hermanos? Bueno, arrepiéntanse. Tenemos que entender por qué fue dicho. Por eso creo que hay muchos que están sinceramente equivocados y por eso le dicen a las personas: arrepiéntete. Arrepiéntete. Sin entender que el hombre que está muerto en delitos y pecados no tiene la capacidad de hacer nada para acercarse a Dios. Yo te estoy hablando del arrepentimiento que está en la Biblia, del arrepentimiento bíblico. El hombre está muerto en delitos y pecados. No tiene la capacidad para hacer nada para acercarse a Dios. Lo dice Efesios 2:1. De hecho, no han entendido Hechos 11:18, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros prediquemos y le digamos a la gente que se arrepientan cuando de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida? Hermano, el asunto es sencillo. El hombre tiene que nacer de nuevo. Y nace de nuevo por el poder del Espíritu y de la palabra. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Está descrito en Mateo 3, del 1 al 3. ¿De qué está hablando aquí Juan el Bautista?
Juan el Bautista les está diciendo: hey, pueblo de Israel, cambien su forma de pensar. Lo que había sido prometido ya está aquí. Cambien la forma de pensar. No hay que esperar más, se acabó la espera, ya está aquí. El tiempo se ha acercado. El reino de los cielos está aquí porque el Rey ha venido, ha descendido con gloria y poder. Bendito es el nombre de Jesús. Las palabras confunden muchas veces, por eso esto es del Espíritu. Esto no es con entendimiento humano, ni con razonamiento humano, ni por interpretación. Esto se recibe por revelación. Es lo que le está diciendo Juan el Bautista. Jesús también les habla de eso. Jesús les dice en Marcos 1:15: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué les está diciendo? Cambien la forma de pensar porque el reino está aquí. Yo soy el Rey. Cambien su forma de pensar. Crean que yo soy la buena noticia. Eso que ustedes habían estado esperando, ahora van a ver el cumplimiento. Cambien su forma de pensar. Yo soy el que había de venir, el Todopoderoso, que ya vine y que ahora me he manifestado a ustedes con poder. El Padre me envió a mí. Yo voy a hacer lo que ustedes no pudieron hacer. He aquí, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es lo que decía Jesús. Es lo que dijo Juan el Bautista. Yo voy a hacer una obra. Jesús le estaba diciendo. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Usted debe entender esto en contexto en que está hablando. Jesús le está hablando a los judíos de su época. Le está diciendo: cambien la forma de pensar, cambien su opinión, crean lo que le estoy diciendo. Yo seré el sacrificio, yo pondré mi vida como el Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo. Todos serán perdonados, no tendrán que esforzarse más. Yo lo haré por ustedes. Arrepentimiento. No solo Juan el Bautista, no solo Jesús. Pedro en el día de Pentecostés está descrito en Hechos capítulo 2. Después que hace toda aquella presentación, después que le explica todo aquello, él concluye con un llamado a la gente a arrepentirse. Hechos 2:38. La pregunta es: ¿arrepentirse de qué? Pedro está llamando a las personas que estaban allí y que habían rechazado a Jesús. Pedro está llamando al pueblo de Jerusalén, a la nación toda de Jerusalén, porque habían rechazado al Mesías, habían rechazado a Jesús. Por eso le dice que se arrepientan, que cambien su forma de pensar. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. De eso está hablando, un cambio de opinión, un cambio de mente, un cambio en la forma de pensar respecto a aquel que vino. Hechos 2:36 lo describe. Para que cambien la idea acerca del Cristo. Para que reconocieran y vieran que lo que les había explicado, que lo que había hablado era verdad. Pedro les vuelve a hablar y les dice, les predica todo esto para que reconozcan que Cristo era verdadero. Que a quienes habían crucificado, Señor Todopoderoso, lo había hecho Señor y Cristo. Lo dice en Hechos 2:36. Pedro está exhortando a la gente a cambiar su mentalidad. Una mentalidad de rechazo a Jesús, como el Cristo, como el Mesías. Un cambio de mentalidad para que ahora reciban por fe que Jesús es el Mesías, el Cristo y el Salvador. De eso está hablando ahí. Hay muchos que no lo han recibido. Hay muchos que siguen sin creer que Él vino y murió por nuestros pecados. Que Él era el Mesías, el ungido de Dios, el enviado. De eso le está hablando ahí Pedro el día de Pentecostés. Mi amado, y es que nosotros por tanto tiempo, la religión nos ha envenenado. La religión nos ha envenenado porque la religión se trata de hacer. La religión viene a manifestar las obras para tratar de ganarse algún mérito para con Dios. Eso es lo que hace la religión, incluso la religión cristiana.
Sí, porque muchos tienen. A mí también me queda un poco, ¿sabe? No crea que lo he alcanzado todo. Cada vez que el Señor me muestra algo todavía, digo, wow. Todavía me queda porque yo comí de una olla envenenada de potaje. Una olla envenenada de frijoles. Una olla de frijoles que el Señor preparó para que nosotros comiéramos y nos regocijáramos. Pero a esa olla le echaron calabacines silvestres envenenados. Y comimos de la religión. La religión nos envenenó. Y nos hizo creer que era por obras. Aun cuando repetimos que no es por obra para que nadie se gloríe. Nos hicieron creer que tenemos que hacer. Y el asunto es que seguimos viendo la salvación de Dios por obras. Y vemos que el arrepentirse es para muchos una obra más. Tienes que arrepentirte. Una acción que tienes que hacer. La ven como la acción que el hombre tiene que tomar. Tienes que tomar la acción de arrepentirte ahora. Tienes que dejar eso. La vemos como una acción. No han entendido por revelación que es por gracia para que nadie se gloríe. Y el que produce el arrepentimiento es Dios mismo. Algunos siguen creyendo en el haz. Y eso era Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, que caducó, que venció, que murió, que expiró. Por obras, hagan esto y vivirán. Pero hubo un cambio de pacto. Ahora estamos en el nuevo pacto, y que no es nuevo, sino es el eterno pacto, porque es el que había sido desde el principio. Desde la eternidad el que había sido diseñado. Pero Dios tuvo un tiempo para trabajar con el hombre y cogió a Israel como prototipo. Hoy tenemos que descansar en el hecho. Porque todo fue hecho por Él allí en la cruz. Todo. Mire, mi amado, el problema es que a veces no entendemos por qué se dijo. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos muestre. Pero a veces ya tenemos la mente tan contaminada con tanta religión. Contaminada porque escuchamos a alguien que lo dijo de una forma muy bonita, que lo explicó de una forma muy bonita, que lo explicó y tiene una iglesia de 100,000 miembros, de 6,000, de 10,000, de 15,000, que predica por la internet, que tiene 100,000 seguidores, que llenan estadios y nosotros creemos que porque tienen todas esas cosas lo que están diciendo es correcto. No, mi amado, pueden estar equivocados en algún punto. Iba en un avión hacia Cuba cuando el Señor me abrió mi espíritu. Habló a mi espíritu. Escribió en mi corazón y quedó plasmado. Y lo que puse en mi corazón, lo escribí en una libreta para que no se me apuntara. Y he escrito esto. Hay cosas que sé, hay cosas que no sé. Las que sé me sostienen y las que no sé vienen después. Se ha convertido en un rema para mi vida. No me sé todo de Dios. La revelación está en el cuerpo de Cristo. Pero cuando escucho a algún predicador, si algo no me parece, lo busco en la Biblia. Le pido guianza al Espíritu Santo para tener entendimiento de ese tema. Sigo estudiando hasta que puedo aprender un poquito. Y es lo que deberíamos hacer. Prestar atención a las palabras, porque las palabras nunca son inocentes. Las palabras nos pueden confundir. El Señor habló de que en los postreros tiempos habría comezón de oír y que se estarían moviendo de aquí para allá y de allá para acá, guiados por vientos de doctrinas. Hoy cualquiera predica en la radio, hoy cualquiera predica en la televisión, hoy cualquiera predica a través del YouTube, de Facebook, de las redes sociales. Y muchos que están creyendo lo que están diciendo. Yo no me lo sé todo, pero estoy exponiendo lo que creo y considero que es correcto acerca del tema del arrepentimiento. Pero hay pasajes en los cuales nosotros no entendemos y tenemos que pedirle a Dios, porque la promesa es que Él mismo nos enseñaría. El Salmo 32:8 dice: oh, he fijado mis ojos sobre ti.
Te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar. Estos son más que palabras. Este es el poder de Dios que se manifiesta en nosotros, en la vida nuestra, por el poder del Espíritu Santo y que nos enseña todas las cosas, que nos guía a justicia y que nos guía a verdad. Te voy a poner un ejemplo. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno Dios, uno solo, el Dios Todopoderoso. Me imagino que si a alguien le preguntan hoy, ¿qué tengo que hacer? Si viene alguien, le digo: tienes que arrepentirte. Sí, así se lo soplan, tienes que arrepentirte, rápido. Tú te arrepientes y ya, tienes vida eterna. Wow. Los mandamientos sabes, le dijo. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El joven dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Lo dice Lucas 18, del 18 al 23. La pregunta es: ¿por qué Jesús le cita los mandamientos? Bueno, yo creo que Jesús vio un corazón lleno de orgullo, creyendo que podía hacer lo que fuera para ganar la vida eterna. Un corazón que se exalta: yo he hecho esto, yo no he adulterado, yo no he matado, yo no he hurtado, yo no he dado falso testimonio. Gente que se exalta a sí mismo de lo que han logrado para con Dios. Gente que cuando habla, la arrogancia, la altivez, el orgullo le sale por los poros y lo manifiestan por la boca, claro que sí. Creo que Jesús, viendo el corazón lleno de orgullo, de arrogancia, de altivez, creyendo que podía hacer lo que fuera para ganar la vida eterna. Pero la Biblia dice que Él da mayor gracia. Él da mayor gracia. Por eso dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6 lo dice. Por eso a veces creo que Dios mantiene de lejito, en mi opinión, de lejitos, lejos de su gracia y de su verdad, a los altivos, a los arrogantes, a los soberbios. ¿Quiénes son estos? Sencillo: aquellos que creen que por sus obras reciben algo de Dios. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Un pueblo arrogante, un pueblo altivo, un pueblo que se vanagloriaba, que se exaltaba de ser mejor que los demás pueblos del mundo. Allí en el desierto, el Señor les da los mandamientos a través de Moisés. ¿Qué dijo el pueblo de Israel? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¡Wow! Eso fue lo que dijeron. Lo dice en Éxodo 24:7. Mire, mi amado, el pueblo de Israel nunca pudo ser obediente. En la primera curva se desviaban. En la primera se desviaban, de a una se desviaban. Dios tuvo que estarle mandando corrección a través de los profetas. Tuvo que estarlo llevando a cautiverio a través de los profetas que los engañaban. A través de ellos mismos que se habían engañado con estas palabras. Ellos mismos se enlazaron con los dichos de su boca. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Hoy todavía. Hay algunos que teniendo el Espíritu Santo, pero no entienden por revelación, que no es por obra para que nadie se gloríe. Siguen exaltándose a sí mismos. Siguen creyendo que lo que tienen es porque ellos oran bastante, que porque ellos ayunan bastante, que porque ellos guardan todos los mandamientos, es que les va bien. No, mi amado, es por gracia para que nadie se gloríe. Yo creo con todo mi corazón que hoy a los altivos, a los arrogantes, a los orgullosos, Dios les vuelve a dar los mandamientos. Y les dice: sean sinceros con ustedes mismos. ¿Lo pueden cumplir? ¿Lo pueden cumplir? Si la respuesta es no, entonces Jesús te dice: recibe mi gracia.
Recibe mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Oh, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando nosotros le decimos, Señor, yo no puedo, es difícil para mí. Es difícil, no puedo controlar mi lengua, no puedo controlar mi carácter, no puedo hacer eso que tú me estás pidiendo. Soy una vergüenza, me avergüenzo. Recibe mi gracia, te dice el Señor. Recibe mi gracia porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Yo te voy a ayudar. Mire, mi amado, si Israel y el hombre hubiera podido cumplir todas estas cosas y todos los mandamientos, Jesús no hubiera tenido necesidad de venir a la cruz. El asunto es sencillo. Si el hombre pudiera arrepentirse sin el Espíritu Santo, si el hombre pudiera arrepentirse para con Dios y volver a Dios sin la guianza del Espíritu Santo, sin la obra de Cristo, entonces ¿para qué vino? ¿Para qué necesitamos Espíritu Santo? Usted tiene que hacerse esas preguntas. Ahora, en contraste, mire cómo Jesús recibe a la mujer sorprendida en adulterio. Ha sido sorprendida. Vino un joven que se jacta. Todo esto he guardado, todo esto lo he hecho desde mi juventud. Pero a Jesús le traen a una mujer sorprendida en adulterio, según la ley digna de morir. Ese era el castigo. Pero ¿cómo la recibe Jesús? La recibe con gracia. La recibe con gracia. Ni yo te condeno, porque Jesús no condena. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué le contestó el joven a Jesús cuando éste le preguntó? ¿Todo esto he guardado desde mi juventud? Increíble, hermano. Increíble cómo algunos se jactan. Este joven afirmó que había guardado todos los mandamientos desde su juventud. De igual forma los fariseos, así le decían. Hay personas que creen que pueden guardar todas las cosas que fueron dadas a través de Moisés. Ellos creen que la pueden guardar todo el tiempo. La pregunta es, ¿qué mandamiento había roto este joven? Yo no sé. Jesús sabía. Pero yo creo en mi corazón que no tendrás dioses ajenos delante de ti. ¿Cómo? Sí. Ni siquiera el dinero. El dinero se había convertido en este joven, para este joven, en un dios. Por eso cuando le dijo, ve y vende todo lo que tiene, dalo a los pobres, le dijo, no, hasta ahí no llegamos. Tenía un dios. Aún te falta una cosa, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces el joven, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Aquí el asunto tiene que ver con una actitud y tiene que ver con el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Pero si tu actitud es hoy como la de aquel que clamaba y se daba en el pecho, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, Señor, y ayúdame, porque necesito de tu ayuda para caminar en esto. En esto, tus mandamientos, para caminar en tu palabra, para poder obedecerte, para poder seguirte. Necesito. Entonces Dios dice que recibirás la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Isaías 35:8 es poderoso. Es un pasaje de gracia poderoso que dice, y allí habrá un camino y será llamado un camino de santidad. Y aquel que entre en este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar, porque él mismo los llevará de la mano. Oh, gloria a Dios. Algunos se jactan y dicen, oh hermano, tú tienes que arreguindarte como yo de la mano de Dios. Yo estoy sujeto de la mano de Dios. No. Eso no lo dice la Biblia. No, lea su Biblia con cuidado. Eso no lo dice. Eso es una opinión de un hombre, pero no es la verdad de Dios. Y nosotros debemos predicar la verdad de Dios. La Biblia dice que Él nos sostiene con la diestra de su justicia. Oh, gloria a Dios. Esto produce alabanzas al Rey. Esto produce gozo. Y le da honra, exalta a Dios. Pero cuando el hombre se cree que él puede alcanzar algo de Dios,
porque Él hace. Entonces yo creo que Dios lo deja que siga haciendo. Pero Jesús sigue diciendo hoy Jesús te dice, venid a mí los cargados y cansados, que yo os haré descansar. Hay un pueblo que lo han cansado, que lo han agotado, que está fatigado, que no puede disfrutar de Dios y de una relación perfecta con Él, porque está cansado de hacer, de querer agradar a su iglesia, de querer agradar a su denominación, de querer agradar a Dios. Pero Dios dice, vengan a mí, hijos. Descansen de tantas obras, porque ya yo lo hice por ustedes. Déjense ministrar por mí, déjense llenar por mí, déjense guiar por mí. Sean normales. Aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios. Esto es evangelio de gracia y de verdad, mi hermano. No es por obra para que nadie se gloríe. Yo voy a ponerte un ejemplo más. Vamos a leer en Lucas 19, del 1 al 10. Mira lo que dice. Habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, el verso 8, dijo al Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amado, Zaqueo era un recogedor de impuestos corrupto. Se había hecho rico a causa de que era corrupto, era un pecador, practicaba el pecado. Pero Jesús, en lugar de darle los 10 mandamientos, ¿qué hizo? Le mostró su gracia, su favor inmerecido. Entre toda aquella multitud, le dijo, tú, baja, desciende, porque hoy voy a estar en tu casa. Jesús se invitó a sí mismo a la casa de Zaqueo. A la multitud no le gustó esto. Jesús yendo a casa de un pecador. Oh, no se alarme, hermano. No se alarme. Hoy hay muchos que predican. Hoy hay muchos que creen y piensan igual. Ese no es salvo. Ese no tiene el Espíritu Santo. Hay algunos que piensan igual. Vea la diferencia entre aquel joven que vino a Dios, que vino a Jesús, y la diferencia de cuando Jesús va a tu casa, cuando Jesús va a tu vida. ¿Qué pasó en la casa de Zaqueo? Bueno, hay unos versos ahí entre líneas que tenemos que leer, ¿no? Me imagino que al terminar la cena, entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué pasó luego? Me imagino a Jesús sonriendo y diciendo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¡Wow! ¿No es esto maravilloso? ¿No es esto poderoso? Es lo que hace Jesús. ¿Tú te das cuenta la diferencia entre Jesús y el mensaje de muchos hoy en día? Hoy en día es, tienes que arrepentirte. Lo dicen muchos, no lo dicen todos. Haga una lista de sus pecados. Confiese, repite una oración. Para hacerte miembro de esta iglesia tengo que darte un discipulado, si no, no te hago miembro.
como lo hemos complicado, amados. Y es que el Evangelio es tan sencillo. ¿Por qué nosotros lo complicamos? El Evangelio de Jesucristo es sencillo. La pregunta es, ¿qué produjo en Zaqueo la gracia de Jesús? ¿Qué produjo en aquel joven cuando Jesús le da los mandamientos? Cuando Jesús le da los mandamientos, aquel dice, no puedo hacerlo, no puedo vender mis bienes. Y se va. Pero este vino con orgullo, con arrogancia. Pero Zaqueo, no. Jesús mismo fue el que se invitó a la casa de Zaqueo. Y allí en la casa de Zaqueo, Jesús le manifiesta de su gracia, de su amor, de su compasión. ¿Y qué fue lo que produjo? Produjo un arrepentimiento, mi amado. Produjo un arrepentimiento. Y luego de ese arrepentimiento, Zaqueo no puede evitar otra cosa que ser generoso. Cuando experimentamos la gracia de Dios, esta nos conduce al arrepentimiento. La gracia es la que transforma el hombre. El amor de Dios cubrirá multitud de pecados. Te digo lo que veo entre el joven rico y Zaqueo. El joven rico vino a Jesús. Presumió de haber guardado toda la ley, todas las obras. Por el contrario, Jesús fue el que llamó a Zaqueo y este gozoso lo recibió. Ahora bien, mira esto. El joven rico vino a Jesús. Hay algunos hoy que quieren venir, pero amado, esto es por invitación. ¿Cómo así? Bueno, Juan 6:44 lo dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Amado, esto es por invitación. Ahora, ¿cómo sabes que fuiste invitado? Comenzarás a usar las cosas de Dios. Comenzarás a amar las cosas de Dios. Comenzarás a aborrecer las cosas de este mundo. Comenzarás a aborrecer el pecado y comenzarás a amar la santidad de Dios. Comenzarás, y es poco a poco, porque es un proceso en este camino de santidad. No nos vamos a extraviar porque Él es el que nos guía a justicia y a verdad. La gracia se predica con gracia. Arrepentíos. No es lo que deberíamos estar haciendo hoy. Deberíamos estar predicando de forma tal que produzca un arrepentimiento, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Lo dice Tito 2, capítulo 2, del 11 al 12. Amado, solo el mensaje de la gracia, solo el mensaje de la gracia. Ahora, no solo el mensaje de la gracia, también tiene que ver con el mensajero. ¿Qué tenemos que predicar? La verdad en amor, sazonada con gracia. La gracia de Dios, sazonada con amor. La gracia misma es Jesucristo. Jesucristo es el maestro, y este enseñó a Zaqueo que después de haber experimentado la gracia, la abundancia de la gracia, no pudo decir otra cosa que: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Yo no veo a Jesús diciéndole: tienes que arrepentirte, eres un pecador, dándole los mandamientos, dándole una lista de cosas para hacer. No. Yo veo aquí a Jesús mostrándole su gracia, su amor, su compasión, su misericordia. Eso quebrantó a Zaqueo. He aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Amado que me escucha, solo la gracia es la que conduce a las personas al verdadero arrepentimiento. Solo el amor de Dios, la gracia, trabaja directamente en el corazón del hombre. Otras enseñanzas trabajan en lo exterior, haciendo a las personas como los fariseos. Pero la gracia es lo que conduce a las personas al verdadero arrepentimiento, y es la que transforma el corazón. Estoy convencido de que la predicación sobre el pecado se logra
con la predicación de la gracia. Cuando prediquemos con gracia, cuando manifestemos la bondad de Dios, o ignoráis que la bondad de Dios os guía al arrepentimiento, o ignoráis que la bondad de Dios os guía al arrepentimiento. Gracia y paz. Ha sido Abel Diegues desde Louisville, Kentucky.